Voy a sacar la basura, dijo el primo de mi esposo mientras levantaba las bolsas y caminaba hacia la calle. Yo asentí y le agradecí, pero mi esposo ni siquiera levantó la mirada. Aquella indiferencia me molestó más de lo que debería. Oye, ¿no crees que estás siendo un poco duro con tu sobrino?, le dije. Mi esposo dejó el vaso sobre la mesa, y me miró de una manera que mostró disgusto. ¿Y tú por qué tanto lo defiendes, como si él fuera tu mejor amigo? Lo observé asombrada, pero cariño, yo no es que lo defienda, más bien creo que tú no estás actuando correctamente. Tú sabías muy bien que él venía para estudiar y no eran solo 2 años, sino 4. También sabías que no iba a trabajar porque debía concentrarse en la universidad. ¿Te comprometiste con su madre, o ya olvidaste que le prometiste que te encargarías de él ahora que su padre ya no está? Mi esposo desvió la mirada, pero yo continué, porque llevaba semanas guardándome aquello. Él se esfuerza, lava platos, barre, hace mandados y siempre intenta ayudar. Sé que algún día te recompensará toda esta ayuda, pero debes brindársela de corazón. Ponte en su lugar, si fueras tú, y te hicieran malos gestos cada vez que te sientas a comer, o cuando necesitas algo para estudiar, te sentirías triste. Yo al menos me sentiría así. Por un momento pensé que mis palabras lo habían hecho reflexionar, pero entonces escuchamos unas voces provenientes de la calle. La voz era inconfundible, era la del vecino de enfrente, uno de los hombres más adinerados del barrio. «No quiero que te acerques a mi hija», exclamó con arrogancia. «Ella tiene un futuro brillante y no permitiré que pierda el tiempo con alguien que no tiene nada que ofrecer». Mi esposo y yo salimos al patio de inmediato, y allí estaba el vecino señalando directamente a nuestro sobrino, que sostenía todavía una de las bolsas de basura. El muchacho tenía la cabeza baja, y una expresión que me partió el alma. «Vecino», dije acercándome, «creo que usted no tiene por qué venir a hablarle así al joven. Más bien debería hablar con su hija. Ella es quien decide con quién quiere hablar y con quién no». El hombre me miró con desprecio. «Usted no debería intervenir», me dijo. Pero yo no pensaba callarme. Si debo vecino, porque él es parte de la familia, y si fuera un familiar suyo a quien lo trataran así, estoy segura que usted no se quedaría solo mirando. No es necesario que venga a tratarlo como si no tuviera ningún valor. No sé cómo consiguió usted todo lo que tiene hoy, pero nadie nace rico. Todos empezamos desde abajo, y todos tenemos valor incalculable». El vecino apretó los labios, lanzó una mirada fría hacia el sobrino de mi esposo, y se dio la vuelta sin decir una sola palabra más. Cuando desapareció dentro de su casa, mi esposo movió la cabeza con fastidio. Solo eso me faltaba, que ahora también me venga a involucrar en dificultades con el vecino. Aquellas palabras me hicieron sentir algo extraño. No parecía preocupado por el muchacho ni indignado por el trato que acababa de sufrir. Parecía más preocupado por quedar mal con alguien poderoso. El sobrino de mi esposo regresó lentamente hacia la casa. Tenía los ojos brillosos, aunque intentaba ocultarlo. «Perdón», murmuró, «no quería causar problemas». Yo sentí una punzada en el pecho. «No tienes que pedir perdón por nada», le respondí. La hija del vecino es una joven educada, inteligente y amable, y el sobrino de mi esposo también educado y respetuoso, pero sin nada que ofrecer. Y aunque él era honesto, respetuoso y bondadoso, que para mí es lo que más vale, nadie más podía ver eso. A la mañana siguiente, mi esposo salió temprano a trabajar, y apenas habían pasado unos minutos cuando escuché que el timbre sonó. Fui corriendo a abrir la puerta pensando que él había olvidado algo, pero al abrir me encontré con la hija del vecino. «Por favor, déjeme entrar», me dijo con nerviosismo, «no quiero que mi padre me vea aquí». La hice pasar y la invité a sentarse en el sofá. «Señorita, quiero que me diga qué hace aquí», le dije con seriedad. «No quiero ser cómplice de nadie ni tener problemas con su padre». Ella bajó la mirada y respondió, «Perdone, señora. La verdad es que su sobrino y yo somos novios, y después de lo que pasó ayer, estoy dispuesta a irme con él ahora mismo». En ese momento apareció el sobrino de mi esposo, y al verla allí, preguntó sorprendido, «Cariño, ¿qué haces aquí?» «Vengo para que nos vayamos lejos», contestó ella, «no sea un lugar donde nadie se oponga a que seamos felices». «Un momento». Intervine antes de que siguieran hablando. «Esa no es la forma correcta de hacer las cosas.
Los dos me miraron en silencio. Señorita, para que una vida tenga un buen comienzo, es importante recibir la bendición de los padres. Y tú, le dije al sobrino de mi esposo, si de verdad la quieres, termina tu carrera. No provoques que ella se aleje de su familia de esa manera. Con el tiempo su padre se irá calmando, y terminará aceptando lo que sienten. El joven reflexionó unos segundos y finalmente asintió. Creo que voy a tomar su consejo. Por un momento pensé que todo empezaría a mejorar, pero cuando mi esposo regresó a casa esa tarde, ocurrió algo que jamás imaginé. «Sabes», le dijo a su sobrino, «ya te ayudé mucho durante todo este tiempo. Y tú, en lugar de ayudarme, lo único que has traído son problemas. Mira el alboroto que se armó ayer con el vecino. Con mucha pena voy a pedirte que tomes tus cosas y busques otro lugar donde vivir». La expresión del muchacho cambió por completo, bajó la cabeza, guardó silencio y simplemente asintió. A la mañana siguiente recogió sus pertenencias, y anunció que iría a vivir con un amigo de la universidad. Yo no estuve de acuerdo con la decisión de mi esposo. Por eso seguí buscándolo y ayudándolo en todo lo que pude. Lo apoyé hasta que terminó su carrera universitaria. Sin embargo, nunca logró convencer al padre de la joven de aceptar aquella relación, y con el tiempo, ambos decidieron alejarse para seguir caminos distintos. Los años pasaron, entonces, hace apenas una semana, la vida dio un giro inesperado. Mi esposo tuvo graves problemas con su socio. Las deudas aparecieron, los negocios se derrumbaron y prácticamente se quedó sin nada. Fue en ese momento cuando alguien llamó a nuestra puerta. Era su sobrino, pero ya no era aquel joven de mirada baja y hombros encogidos, que cargaba bolsas de basura con resignación. Ahora era un hombre que irradiaba una seguridad serena, vestía con sencillez, pero con elegancia, y en sus ojos ya no había rastro de aquella tristeza antigua, sino una luz de gratitud. Se detuvo un momento frente a mi esposo, que ahora lucía cansado y derrotado por las deudas. El silencio se llenó de recuerdos, pero no de reproches. Entonces, con una voz firme y cálida, el joven rompió el hielo. «Tío, no he venido a ver lo que ha perdido, he venido a recordarle lo que usted me dio cuando yo no tenía nada». Al entrar, lo abrazó con una fuerza que parecía sostener los pedazos rotos del ánimo de mi esposo. «Tío, yo siempre voy a estar agradecido con usted», continuó. «Aunque la vida nos separó por un tiempo, nunca olvidé que bajo su techo tuve un lugar donde soñar. Gracias a ese apoyo pude ser el profesional que soy hoy. Y ahora que el viento no sopla a su favor, quiero ser yo quien le brinde el refugio». Mi esposo no pudo contener las lágrimas, comprendió, quizá por primera vez, que había sido injusto al dejarlo solo cuando más necesitaba apoyo. Sin embargo, aquel hombre no llegó buscando venganza, ni reclamando nada. Llegó dispuesto a devolver bien por bien. Durante varios minutos lloraron juntos, y mientras los observaba, entendí una de las lecciones más importantes de mi vida. Cuando hagas algo bueno por alguien, no lo hagas esperando recibir algo a cambio. La verdadera generosidad nace del corazón, y no de la expectativa de una recompensa. Sin embargo, la vida tiene formas sorprendentes de devolver lo que sembramos. A veces la ayuda regresa cuando menos la esperamos. A veces vuelve de la persona que creíamos haber perdido para siempre. Y a veces llega justo en el momento en que más la necesitamos. Por eso nunca cierres tu mano cuando tengas la oportunidad de levantar a quien está caído. Porque la bondad que entregas hoy puede convertirse mañana en la bendición que te sostenga cuando todo parezca perdido. Y no olvides que las personas no siempre recuerdan lo que les dimos, pero jamás olvidan cómo las tratamos cuando más necesitaban de nosotros. Por eso haz el bien sin ver a quién. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.